Bien, queridos hermanos, vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 38. Lleva por título Jeremías en la cisterna de agua. O sea, tiraron al profeta Jeremías a una cisterna de agua. Nosotros aquí podemos ver cómo los profetas padecían y sufrían muchas veces las consecuencias de tener la palabra, ¿no? Esto también es muy importante enseñarlo, porque cuando estas cosas no se enseñan, realmente uno empieza a tener un concepto errado del Evangelio. Tener la palabra lleva por muchas veces, que muchas veces sostener la palabra de Jesús lleva por consecuencia vivir una especie de persecución, ¿no? Jesús todo el tiempo nos decía, por mi causa serán perseguidos, serán blasfemados, y muchas veces, en especial a los niños, a los jóvenes, hay que enseñarles estas cosas, porque si no también se puede tener un concepto errado, ¿no? Y el concepto errado es pensar que por tener la palabra o por ser seguidores de Jesús, es algo triste, es algo malo. No, de ninguna manera. Porque la Biblia especifica que estas cosas van a ocurrir, pero que de todas ellas nos librará Jehová el Señor, que será nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, que estará con nosotros donde quiera que vayamos, y que también siempre, como dice Romanos, somos más que vencedores. Y enseñarle a los jóvenes y a los cristianos que con la palabra nosotros vamos a vencer siempre. Y aunque tengamos que pasar un momento de prueba, pienso en Jeremías. Jeremías fue tirado en la cisterna, ¿no? En un pozo. Imagínense él estar en un pozo húmedo con agua, metido unos días ahí, por la causa de la palabra. Pero ¿a quién le pasó algo similar? O peor. A Daniel. A los amigos de Daniel también. El foso de los leones, ¿no? El horno 7 veces recalentado. Y el Señor dice, bueno, cuando pase eso, no tengas miedo, yo estaré contigo. Y Dios los libró. A veces como cristianos pasamos momentos difíciles, como cuando también hemos pasado, como siempre testificado, ¿no? Cuando los médicos le dijeron a la hermana Denise que tenía un agujero en los pulmones, producto de una enfermedad, y sin embargo Dios hizo la obra, Dios hizo un milagro. O sea que los momentos hay que pasarlos, las adversidades hay que pasarlas, pero de todo Dios nos va a librar. Bien, vamos a leer. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Así ha dicho Jehová, que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová. De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los principales al rey: muera ahora este hombre, por decir la verdad. Ojo, decir la verdad muchas veces nos trae consecuencias, ¿no? Ahora, cuando decimos la verdad, nosotros tenemos que decir lo que Dios nos manda a decir, ¿verdad? Ojo con esto, ¿verdad? Y por decir la verdad, lo quisieron matar, ¿verdad? Y dijeron los principales al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Esto es muy interesante. Al profeta Elías, ¿saben quién era el profeta Elías? El profeta Elías era el hombre que
que en los tiempos de la escasez hacía que no lloviera, y luego él oraba a Dios y llovía, pero en el tiempo que él oró a Dios para que no llueva, ¿verdad? Hubo mucha hambre porque no había grano, no había comida, los animales morían porque no había pasto. Entonces, cuando lo veían venir, el rey decía, ahí viene el que trastorna a Israel, o sea, el que le hace mal, echándole la culpa a Elías. Pero no era Elías, el profeta Elías, y, y la culpa no era de él, la culpa era del pecado, de las personas que pecaban y le echaban la culpa a él por decir la verdad. ¿Verdad? Es tremendo esto. Elías es el hombre que se fue en un carro de fuego, ¿se acuerdan? No. Y que luego el Señor Jesús dijo que él era Juan el Bautista. Por decir la verdad, cuando decimos la verdad, luego nos acusan a nosotros de las cosas que ocurren. Y las personas piensan que nosotros lo decimos porque no los queremos o porque no deseamos el bien para ellos. Pero cuando le decimos a una persona que se arrepienta de lo malo o que deje de lo malo, es porque realmente los amamos y no queremos el mal. Entonces Jeremías, como ya sabía el designio de Dios, porque él escuchaba a Dios, Dios le había hablado y le había dicho, le decía al pueblo, salven su vida, esto ya está determinado, esto ya es parte del plan de Dios y no puede cambiar, salven su vida, tómala como botín. ¿Qué decían las personas? Es mentira, no va a ocurrir lo que dice este varón, ¿verdad? Y miren lo que ocurre acá. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelé, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Necesito que entiendan esto. ¿Qué es el cieno? Barro, pero no el barro común, sino ese barro bien arena movediza, ¿no? Y lo echan y él se hundió ahí. Miren lo que habrá sentido él. Yo digo la verdad, lo que Dios me manda, y miren dónde estoy ahora. ¿No? No, no, no. Dios lo libró. Para que por más que pasamos por momentos difíciles, por sostener la verdad que la que nosotros queremos, Dios siempre nos va a sostener. Bien. Y oyendo Bet-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Sí, pregúntame. Se iba a morir de hambre porque ya no había, los babilonios habían situado la ciudad. ¿Qué es eso? Que las ciudades antes eran cuadrados, 4 paredes y toda la ciudad estaba dentro. Los babilónicos la habían rodeado. Entonces, al no poder salir al campo, ni entrar ni salir nada, todo lo que había en la ciudad se fue consumiendo y ya no quedaba nada. ¿Verdad? O sea, fueron comiendo y ya no quedaba nada. Es como si nos quedáramos encerrados hoy en la casa y obviamente hoy vamos a comer, mañana vamos a comer, pasado vamos a comer, pero va a llegar un momento que no va a quedar nada, pero no podemos salir, ¿verdad? Porque estamos sitiados, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo este, cómo realmente nosotros podemos ver que siempre Dios toca el corazón de alguien para librarnos. En el eunuco, cómo hizo y fue y habló para, para, para que ellos puedan sacar a Jeremías, ¿no? Bien.
Y tomó Ebed-Melech su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos, ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos de debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. O sea que lo sacaron de ahí, pero lo llevaron encarcelado. Aunque estaba en el patio, no estaba en las rejas, ¿verdad? Después envió el rey Sedequía e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declararé, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren: decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo que te dijo el rey, le dirás: supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán, para que no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. ¿Y qué ocurrió? Que la palabra de Dios se cumplió. Tremendo. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Nabucodonosor era el rey al cual el Daniel le revela su sueño, ¿se acuerdan? O sea que mientras estaba Jeremías, en ese tiempo vivía también Daniel. No sé si se habrán conocido, pero estuvieron en el mismo tiempo. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes,
se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta en el medio de Nergal-Sarejer. Sangar, Nebo, Sarsequín, el Rabsari, Nergal, Sarecer, el Rabmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Araba. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamán, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia todos los nobles de Judá. Qué tremendo, ¿no? Si hubiese escuchado la voz de Jehová y él se hubiese entregado, hubiese salvado su vida y la de sus hijos y la de sus mujeres. Y Jeremías le advirtió, pero él le tuvo más miedo a las personas que a Dios. Y eso nos pasa en la vida. No, me callo, no digo que soy cristiano, no, porque tengo miedo que van a decir mis amigos, entre comillas, porque realmente la Biblia dice que amigo es aquel que dio la vida por el otro. O sea que el único amigo verdadero nuestro es Jesús, que realmente dio la vida por nosotros, ¿no? Y hubiese escuchado al profeta Jeremías. Él era el rey, él podía frenar todo. Cuando vinieron a decirle, matemos a Jeremías por lo que dice, él les dice, yo nada puedo hacer contra ustedes, y él podía hacer todo porque era el rey. Y demostrado está que cuando vino el eunuco y le dijo, estás haciendo una locura, dijo, bueno, toma 30 hombres y sácalo, o sea que podía, claramente, pero muchas veces ese gran error, ¿no? Ese gran error de obstinarnos y de querer hacer las cosas como nosotros queremos, sin importar la voluntad de Dios, ¿no? Y sacó los ojos del rey Sedequías y se le aprisionó con grillo para llevarla a Babilonia. O sea, le sacaron los ojos y lo encarcelaron. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viña y heredades. O sea, los babilónicos, que eran otro pueblo, tuvieron más misericordia que los mismos reyes de su propio pueblo. Y miren lo que pasa acá. Y Nabucodonosor, ¿saben quién era Nabucodonosor? Está en la historia. Bueno, era el que estaba en los tiempos de Daniel. Es tremendo esto, porque Daniel llega como un esclavo, como alguien que fue deportado, se dice, ¿no? Y terminó siendo la mano derecha del rey y un gran gobernador de toda la tierra de Nabucodonosor. Y este hombre Nabucodonosor, que figura en los libros de historia, fue un hombre tremendo, que tenía un imperio enorme. Sin embargo, era la voluntad de Dios que estaba detrás de él. Este hombre Nabucodonosor fue aquel que Dios hizo que se transformara en una bestia. Cuando Daniel le habló y le dijo, no diste gloria a Dios. Después de él también vino alguien llamado Ciro, Ciro el Grande, ¿verdad? A quien el Señor le dice, siervo mío, aunque tú no me conoces. O sea que hay personas que Dios usa que quizás no están, no son hermanos, no son parte del pueblo de Dios, y sin embargo Dios lo usa como bendición, ¿no? Y miren lo que pasó. Nabucodonosor, dice, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, cerca de Jeremías.
O sea, todos los hombres que se enojaron con Jeremías, porque Jeremías les dijo la palabra de Dios y a ellos no les gustó, fueron decapitados. ¿Y Jeremías? La orden del rey. ¿Cuál fue? Miren, tómale y vela por él. ¿Saben qué significa velar por él? Que lo cuide, que no le falte nada. Orden del rey. Y él estaba en el pozo, en el cieno, en la cisterna, ¿verdad? Dije, bueno, yo hice lo que Dios me dijo y voy a confiar y bueno, y Dios lo saca de ahí y manda a un rey que nada tenía que ver con el pueblo de Israel a que le dé una orden. Miren la orden que le da, qué maravillosa. Por eso el libro Proverbio dice, mucha aflicción tendrá el justo, de todas nos librará Jehová el Señor. ¿Qué significa? Que a veces vamos a pasar momentos difíciles, pero de todas nos va a librar Dios. ¿Cómo, dónde, cuándo? No lo sé, pero la mano de Él se mueve, ¿verdad? Y entonces vino, dice, tómale y vela por Él, y no le hagas mal a alguno, sino que harás con Él como Él te dijere. O sea, ahora Jeremías tenía todo el camino despejado para vivir en paz, ¿no? Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazban, el Rabsarid, Nergal, Sarecer, el Rabmac, todos los príncipes del rey de Babilonia enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalia, hijo de Aicam, hijo de Safán, para que los sacase a casa y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías. Qué hombre, qué profeta. Saben que a Jeremías le decían el profeta, se le dice a veces el profeta llorón, porque vivió tiempos muy difíciles. Y la caída de Israel, o sea, si bien todo aquí en la mano de Dios, cayó el muro, cayó todo. Israel fue tomado, porque Israel se apartó de Dios. No hay que apartarse nunca del Señor. Y entonces él lloraba por el pueblo, ¿no? Bien, y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Cuándo hay que tener confianza en Dios? En los momentos difíciles. Cuando vienen las malas noticias, cuando tenemos miedo, cuando decimos, no, pero yo prefiero hacer esto, y qué van a decir los demás, y esto y que el otro. No, bueno, confío en que voy a hacer lo que Dios dice. Y capaz que mientras hago lo que Dios dice, se me pone difícil la cosa, pero de todo me librará Jehová el Señor. Amén. Qué interesante, porque luego el profeta es considerado uno de los profetas mayores y nos enseña también muchas veces que las personas que determinan no escuchar la palabra de Dios o ir en contra de la palabra de Dios, muchas veces determinan en sus corazones ponerse en contra de los que dicen la verdad. Pero nosotros como creyentes y como cristianos siempre debemos mantenernos firmes. Amén. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, esta meditación, por esta breve enseñanza que hoy podemos compartir. Cuántos momentos difíciles, ¿no? No es una crítica hacia los demás, porque cada uno mire la vida que tiene y mire por dónde camina. Pero a veces pienso tantas personas hoy en día, Señor, que se hacen llamar profetas, y ver a estos hombres, realmente estos profetas, lo que han vivido, lo que han padecido, el precio que han pagado por llevar tu palabra, ¿no? Y sin embargo se han mantenido fieles, se han mantenido firmes, que este mundo realmente
nada tiene para nosotros. Y esta mirada de la palabra y esta mirada del poder de tu palabra y esta confianza que en todo siempre el cristiano sale más que victorioso, como dice Romanos 8, ¿no? Y si bien como cristianos todos debemos pasar momentos donde somos probados, sé que de todos tú no vas a librar, Señor, y por eso yo quiero darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.